Imagínense que por esas coincidencias de la vida, dentro de mi trasegar de comunicación, he pasado por medios de comunicación muy importantes de este país, pero se me dio una coincidencia muy bonita, fue trabajar en la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, una entidad creada por la Ley 1448 de 2011, que se encarga de atender, asistir y reparar a todas las víctimas del conflicto armado. Además de eso, de restituir las tierras. Y en comunicaciones tuve la oportunidad de viajar por el país. Ustedes dirán, hombre, qué difícil es conocer el conflicto armado sin no vivirlo. Hoy respeto a las víctimas que están acá, porque ellos tienen la memoria de este país. Yo, como un simple ciudadano citadino, conocía el conflicto armado por un televisor y veía que hablaban de masacres, de confinamientos, de desplazamientos, de hechos victimizantes que son tan horribles como la violencia sexual en el marco del conflicto armado, o algo que nos arrebata el futuro de nuestro país, que es el tema de los niños, niñas y adolescentes. Tristemente, hace 13 años, cuando salí de la Universidad de Santo Tomás, trabajaba en un medio de comunicación y a las 10 de la mañana recibí una llamada de la directora de ese medio, que no voy a decir para no generar polémicas, y me tocó vivir el conflicto armado en carne propia. En la calle 72 con Caracas, integrantes de grupos armados ilegales colocaron una bomba lapa en la camioneta de un ministro, de un exministro de gobierno. Hablo de Fernando Londoño. Al exministro no le pasó nada, pero conocí la historia de una víctima del conflicto desde ese momento. El escolta de la camioneta, por su afán en defender la seguridad del ministro, se baja, intenta quitar la bomba lapa y explota la bomba. ¿Qué quedó de la persona? Del tronco para abajo. Como periodista, esa noche me senté a reflexionar después de que la mamá, la esposa de ese señor, me contó que ese fin de semana le iba a celebrar los 15 años a su hija y que no sabía cómo le iba a contar que su papá ahora es una víctima del conflicto y que no la iba a poder tener en los 15 años. Otra de las cosas fue viajar a Bojayá a conmemorar los 10 años de una masacre que yo no conocía, de una masacre que era ajena, porque yo era pequeño, o cuando ocurrió no tenía la suficiente memoria en este país. 20 años después me tocó ir como miembro de la Unidad para las Víctimas a entregar los restos óseos de esas víctimas. Y es la única forma de sanación de las víctimas del conflicto en el marco de los actos ecuménicos y todo lo que tiene que ver con la comunidad afro, indígena, raizal y palenquera que hay allí, para descansar en paz. Así lo dijeron ellos. Por fin sé que estoy enterrando a una víctima, a mi familiar, a alguien que me lo arrebató el conflicto armado por hechos ajenos, en donde grupos paramilitares y guerrilleros en disputas lanzaron una pipeta y le quitaron la vida a más de 100 personas en Bojayá. ¿Quién conocía Bojayá antes de eso? ¿Quién sabe dónde queda Bojayá? Le pregunto a los jóvenes universitarios. Ni el mismo gobierno sabía en esa época, porque son territorios olvidados. Hasta que no son parte del conflicto armado, no se reconocen esos territorios. Lo mismo pasó con la Ciénaga de Marriaga, cerca a Unguía, en el departamento del Chocó. Para llegar allí toca coger una embarcación desde Turbo, Antioquia, navegar por el mar Pacífico e ingresar a uno de los brazos del río Atrato. Se demora más o menos unas 2 horas para llegar allí. Hasta llegaron los grupos armados ilegales y cometieron todos los vejámenes habidos y por haber con las víctimas del conflicto. ¿Por qué estoy hablando de esto? Y les preparé un pequeño discurso como comunicador. Y hoy quiero hablar sobre un tema que nos toca el corazón en Colombia, y es el conflicto armado. La importancia de la memoria en un proceso de reconciliación. Hay un sociólogo que me encanta mucho y que lo tocaba mucho en clase, que se llama John Galtung, y dice que la resolución de los conflictos no es una simple ausencia de violencia, sino la presencia de justicia y equidad. Esta cita cobra especial relevancia en el contexto del conflicto armado colombiano y en la búsqueda de la paz. El conflicto armado colombiano ha dejado una profunda huella en nuestra historia y ha causado dolor, sufrimiento, pérdida para innumerables familias y comunidades, pero también
ha despertado en nosotros el deseo de encontrar una solución y de sanar heridas. Hoy la memoria desempeña un papel crucial en este proceso. Hay que recordar no solo y mirar hacia atrás con tristeza, sino también aprender de nuestros errores y reconocer los daños causados. Hoy la memoria nos permite rendir un homenaje a las víctimas, honrar su legado, al tiempo que nos impulsa a buscar la verdad y la justicia. Es fundamental como la sociedad, o como sociedad, no olvidarnos, pero también es esencial que aprendamos a perdonar y a construir puentes hacia un mejor futuro. Este sociólogo nos recuerda que la paz no solo es estática, es un proceso constante de evolución. Esto significa que debemos trabajar juntos para construir una Colombia que dé reconciliación y resiliencia, y que eso sea una realidad. Hoy la memoria y la reconciliación no son más contradicciones, más bien están entrelazadas en el camino hacia la paz, una paz duradera, una paz que nos permita recordar el pasado, que podamos recordar también y comprender esas fallas que tuvimos y aspirar a una sociedad más justa en donde las diferencias sean relevantes mediante el diálogo y la violencia. Yo creo que lo hecho por Fundesco es algo maravilloso. El conflicto armado no solo se da en los territorios alejados. La localidad de Chapinero no ha sido ajena a ese conflicto armado. Vimos hechos como el de Fernando Londoño, vimos como el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado en la Universidad Sergio Arboleda. Vimos también esa fatídica noche de un viernes que yo estaba en el colegio y recuerdo unas imágenes con Jorge Alfredo Vargas saliendo en directo desde el Club El Nogal, en donde ingresó un carro e hizo estallar una bomba. Todo eso hace parte del conflicto armado, pero también hace parte de la memoria. Y el trabajo hecho por la alcaldía de Chapinero en reconstruir la memoria, en hacer esos recorridos, en ir a cada uno de esos puntos y llevar a los jóvenes, a las comunidades, a todos los actores que viven en esta localidad es bastante importante. Porque dice una frase de cajón de nuestras abuelas, que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y yo creo que ustedes jóvenes que están hoy acá, el llamado es a que conozcan la historia de nuestro país y a que reconstruyan esa historia del conflicto armado. Es muy duro escuchar a las víctimas. En algún momento me puse en los zapatos de una víctima del conflicto y el saber, ustedes se tienen que desplazar y salir corriendo de su lugar de origen es algo bastante fuerte, porque allí dejan ustedes olvidadas muchas cosas. Y es por eso que en el marco de la reparación colectiva, lo decían por ahí, hay un tema muy bonito y es la reconstrucción de la memoria y la reconstrucción del tejido social. Hay muchas partes de la reparación colectiva que lo único que piden es reconstruir esa memoria de esas zonas alejadas del país que fueron vulneradas por el conflicto armado. Y lo único que piden, en el caso de los pueblos indígenas, que me encanta muchísimo, es recuperar todas esas buenas costumbres que tienen los pueblos indígenas de esas zonas que los sacaron corriendo y se perdieron esas costumbres de las zonas indígenas. O los afro, todas las tradiciones culturales que se vieron borradas por 20 o una hora de conflicto armado. El llamado y la reflexión es hacer memoria. Yo creo que es importante a que hagamos memoria y que no olvidemos todo lo que ha ocurrido en el país. Aunque sea macabro, hay que reconstruir la memoria de nuestro país. Gracias.